Y continuamos aquí conversando a través de vía Zoom con Omar Wongut, exdirector de Relaciones Públicas de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIT, y que como hemos mencionado en el primer segmento un poco el perfil de la universidad, cómo está en este momento, ahora queremos ver la situación de los recursos legales que se han presentado contra las elecciones que fueron el 5 de diciembre y también ver la situación de algunos de los funcionarios y docentes que fueron destituidos, entre ellos Omar. Si nos introduces un poco la situación de este personal y luego el tema legal. Bueno, el nivel y vamos a ser honestos, han sido pocos los docentes destituidos. Mayoritariamente han sido administrativos. Administrativos y todos vinculados mira, la mayoría de los administrativos que han sido vinculados, entre ellos han sido aproximadamente cinco, ha sido porque han interpuesto denuncias por acoso laboral contra el actual vicerrector académico, el señor Roberto Aparicio Elviar. Todos esos procesos no llegaron a nada, incluyendo uno que personalmente puse yo, que ni siquiera pasó al nivel de investigación Eso es por interno, ¿verdad? Esas son denuncias internamente. internas en la universidad. Ese fue un proceso interpuesto por nosotros, por nuestra persona, antes de que el señor Aparicio nos denunciara posteriormente, que sí, la denuncia de él sí provocó una investigación que fue totalmente sesgada, pero al final el camino la provocó. En el caso mío, que yo le puse una denuncia primero, 2 meses antes, un mes antes, mi Ujú. denuncia que fue por hostigamiento laboral a toda la Oficina de Relaciones Públicas no cuajo, no, ni siquiera se hizo un proceso de investigación. Pero eso es otro tema. Bueno, todas estas personas que han puesto denuncias por acoso laboral contra el señor Roberto Aparicio Alvear, se les montaron expedientes y fueron destituidas, entre ellas 4 mujeres. Ok. 4 mujeres que instauraron, y puedo decir un nombre a voz de cuello porque estoy autorizado, entre ellas Melissa Charpentier de Linares, Maricruz Baitía, la señorita Marino, y hay una que se me escapa el nombre ahora mismo. Pusieron denuncias por acoso laboral contra el señor Roberto Aparicio Alvear y todas están destituidas al sol de hoy. Igual pasó con el profesor Marco de Gil, igual pasó con la profesora Nilka Rosemena. Todos tuvimos nuestro tema profesional con el señor Roberto Aparicio Alvear y al final del camino todos fuimos destituidos. Más allá de eso y sobre el tema de las denuncias que hemos Sí. interpuesto en esencia varios procesos. Los principales están en la Corte Suprema de Justicia al respecto del proceso electoral, que no necesariamente va a analizar en el fondo si hubo o no fraude. Y eso Ujú. quiero que lo entiendan los radioescuchas y quiero que lo entienda más que nada el Consejo Superior y la señora ministra de Educación, Lucy Molinar, que continúa en una posición silente. Sí. ¿Y qué eh, es la presidenta del Consejo Superior, que es como el órgano regente o mayoritario de la Presidenta del universidad? Consejo Superior, ministra de Educación y presidenta del CONEUPA, que es el tema encargada de la acreditación universitaria, y además albacea del sistema de acreditación y de calidad universitaria en Panamá. Y lo menciono esto por lo que vamos a mencionar posteriormente. Bien, en el caso del fraude electoral, estamos con 2 procesos en la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, para que se declare nulo por lo legal todo lo actuado. Y estamos acusando actos administrativos específicos. En el Ujú. Ministerio Público, a nivel de la Fiscalía Anticorrupción, tenemos denunciado a los miembros del Comité Electoral por fraude electoral. Y también tenemos varios procesos interpuestos en ANTAI. Pero lo simpático de ANTAI, que me gustaría mencionar rápidamente, es que Ujú. ANTAI resolvió no aceptar o no admitir nuestra denuncia. Porque dicen que la renuncia de un miembro que no debe estar no era miembro, que ya estaba renunciado, está acreditado en el expediente. Mira, ANTAI Del nunca comité. entrevistó Hablamos del comité electoral, comité ¿no? electoral. ANTAI nunca entrevistó a los testigos que los denunciantes propusieron dentro de la denuncia. Jamás. Ni a los exmiembros del comité electoral que habían renunciado y que estaban dispuestos a declarar que nunca firmaron documento alguno posterior a su denuncia, ni tampoco entrevistaron ni al profesor Vigil, ni a la profesora Nilka, ni a la abogada, que era una de las fuentes principales de información para certificar que sus representados habían formalizado su renuncia mucho antes de la emisión de cualquier resolución, acta o decisión del comité electoral. O sea, Antay desconoció todo eso, Antay desconoció todo eso, y un acto que para nuestros abogados es un acto de colusión de un órgano de control, nos aplican en la instancia
el artículo 833 del Código Judicial, cuando la ley 38 determina el uso de cómo se configuran las pruebas. ¿Okay? Se buscaron cualquier invento, gracias a Dios, entiendo que los que instruyeron el expediente, que son los funcionarios que posteriormente vamos a querellar por actos de colusión y actos de corrupción, ya fueron desconectados del expediente, todos los expedientes de la OMIP. Porque qué casualidad hay en que esos dos funcionarios, uno de apellido Choi y el otro de apellido Santa María, instruyeron todos los expedientes vinculados con la OMIP sobre el proceso electoral, sobre el tema de la destitución de Marco Vigil, sobre el tema de todo lo que tiene que ver con la OMIP y el tema electoral, estos dos funcionarios lo instruyeron. Y cada vez que nosotros poníamos una denuncia, estos dos funcionarios, incumpliendo con su función de fiscalización, ignoraban nuestras solicitudes, literalmente, porque nosotros solicitamos que se entrevistara a esos testigos y como no lo hicieron, nosotros sometimos en la reconsideración declaraciones juradas de esos testigos y nos aplicaron el 833 para no aceptar las declaraciones juradas que nosotros entregamos y anexamos al recurso de reconciliación. En este momento nosotros metimos una revisión que esperamos y confiamos que la ANTAI en este momento, que ya no tiene a esos dos funcionarios corruptos al frente del expediente, entonces ANTAI resuelva de manera objetiva e imparcial los hechos que nosotros hemos denunciado. Eso en el caso de las elecciones. En el caso del vicerrector académico de la Universidad Roberto Aparicio Alvear, a quien nosotros acusamos abiertamente de ostentar el cargo, con sustento en un título propio que no tiene validez en Panamá, ANTAI también resolvió más o menos igual. ¿Qué dice ANTAI? Que el señor ANTAI y la Fiscalía, una cosa interesante, el 28 de junio de este año, ANTAI y la Fiscalía Anticorrupción resolvieron con el mismo sustento, la primera, que el señor no había cometido ninguna falta, y la segunda, cerrar su expediente, con el mismo sustento. ¿Y cuál era el sustento? Una nota que mandó Víctor Luna Barahona diciendo que Roberto Aparicio Alvear cumplía con los requisitos. Ninguna de las dos instancias, ni ANTAI ni la Fiscalía Anticorrupción, con el fiscal de apellido Márquez, solicitaron el certificado de reconocimiento de título. Mira, ¿y por qué menciono el certificado de reconocimiento del título? Por una cosa muy importante. Nosotros recibimos esta nota. No sé si la pueden leer, pero se lo digo rapidito. Es una nota de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, la CTDA, firmada por el doctor Eduardo Flores, donde dice implícitamente que los títulos propios en Panamá, como el que tiene el señor Roberto Aparicio Alvear, no tienen validez jurídica en la vida legal. Uno, que un título no reconocido no puede ser utilizado en la gestión pública, y ese es el que tiene el señor Roberto Aparicio Alvear. Un título no reconocido que peor aún, no puede ser reconocido. Y lo dice, nos desarrolló en 13 páginas toda la doctrina de la CTDA. ¿Por qué CTDA? Es importante en este tema, porque la CTDA es la instancia que, de acuerdo con la ley, recibe las solicitudes para los trámites de validación de maestrías y determina a qué universidad le toca valorar esa maestría. En ese sentido, nosotros mandamos una nota a la Universidad de Panamá donde le solicitamos expresamente que nos dijeran si por algún motivo el señor Roberto Aparicio Alvear, actual vicerrector académico de la Universidad Marítima, había sostenido algún proceso de homologación y reválida dentro de la Universidad de Panamá. El secretario general de la Universidad de Panamá, Ricardo Parker, nos envía esta nota. ¿Y qué dice? La nota, disculpen, te la leo porque no se va a notar en la imagen. Dice lo siguiente: no existe expediente ni se ha recibido solicitud de trámite de evaluación, homologación, convalidación o reválida del título a nombre de Roberto Aparicio Alvear con cédula de identidad 8-XXX. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una certificación de que el título, por lo menos en la instancia que legalmente tendría que homologarlo, no existe. no ha sido sometido a homologación. Mm. Viendo esto, nosotros mandamos esta nota al señor secretario general de la Universidad Marítima, al señor Juan Carlos Ayú Prado, que era un contenido, esta nota que está aquí, y exactamente el mismo contenido de esta nota
se lo mandamos a la Universidad de Panamá y la Universidad de Panamá nos respondió el señor Parker esto. A la Universidad Marítima le mandamos exactamente la misma nota, solo le cambiamos Universidad Marítima a Universidad de Panamá, Universidad Marítima. Y el señor, no, sabemos que no fue él, son los abogados de la UMIC, nos ha respondido lo que la Universidad de Panamá nos respondió en una página con una sola línea. No hay ningún trámite, porque eso es lo que estamos pidiendo, un trámite, una información de un acto administrativo, no estamos pidiendo documentación. Nos responden 4 páginas que esa información es violatoria del derecho a la confidencialidad, artículo 70 del O código. sea, no el fondo de lo que se le está preguntando, sino la No, es forma, ¿eh? que dicen que nosotros no somos parte de un expediente, pero nosotros no estamos pidiendo un expediente, nosotros estamos Omar, pero pidiendo un acto entonces, administrativo. quiere decir que aquí entonces hay un problema de acreditación Encubrimiento, y en ese están caso, encubriendo, pero en el están caso del encubriendo. rector y el vicerrector tienen un problema de que no cumplían con los requisitos para el Mira, cargo sí, el el cual rector no ocupan. cumple con los requisitos, definitivamente no lo cumple y ahí está la opinión del Procurador General de la Nación y de la actual Procuradora, que ambas opiniones han dicho que eh, el requisito establece que ambos títulos son concomitantes, es decir, ambos títulos tienen que estar vinculados Ujú. con la industria marítima, tanto el título de licenciatura como el título de maestría. En el caso de Víctor Luna específicamente aplica al 100%. Él No lo dice tener tienen, un pues. título de licenciatura Ujú. que está cuestionado por el tema de los tiempos de embarque y si hubo o no hubo falsificación de documentos en la emisión de ese título. Y yo Claro. tengo otra historia por ahí que contar en algún momento, pero sería un programa más largo Ok. sobre ese título del señor Barahona. Y ya, Y la maestría, que es básicamente el punto de inflexión. La maestría que presenta Luna Barahona es una maestría en docencia superior y no aplica. En el caso de Roberto Aparicio, que por analogía la opinión de la Procuraduría le cae perfectamente, él no tiene la licenciatura y mucho menos la licenciatura, porque la licenciatura de él no tiene reconocimiento en... Mira, en la universidad. ese título no está ni siquiera apostillado, mi distinguido Wilfredo. La Ok. apostilla del Ministerio de Relaciones Públicas es la que determina si un documento puede tener algún tipo de movimiento legal en la República de Panamá. Claro. A toda vista, el título no tiene ni apostilla del Ministerio de Relaciones Públicas y a toda vista el título dice título propio. Lo que creo que hay es una ignorancia muy grande a nivel de los órganos de investigación y control y fiscalización del país al respecto de lo que determina la norma y lo que se puede ejecutar al respecto de la norma. Mira, Claro. hay un tema importante que nadie, si tú quieres determinar si un título tiene validez, lo primero que tienes que hacer como instancia de investigación es buscar al personal competente para establecer si ese título ha sido reconocido o no. O la institución, en este caso la Universidad de Panamá, que es lo que ustedes han hecho, ¿no? Sí, lo hicimos, pero ¿qué ocurre? ¿Qué han hecho los dos, la ANTAE y la Fiscalía Anticorrupción? Le han preguntado a Víctor Luna si el señor cumple o no. Nosotros no estamos preguntando si él cumple o no, estamos pidiendo nos enseñe un documento donde se valida el título. Mira, hay una ley del 2000, la ley 35 de 2000, que a través de la cual se aprobó un convenio de colaboración cultural entre el gobierno de Panamá y el gobierno de España. Esa ley tuvo una modificación en el 2001 y era básicamente, se creó esa ley, eh, déjame confirmarte, ley 35 del 4 de julio del 2000 y que se modificó en el 2002. Esa ley establece que ambos países, Panamá y el Reino de España, en su Ujú. artículo 17, solo pueden reconocer títulos oficiales. Y esa es una ley por la cual la misma Universidad de Panamá y la CTDA se reunieron para evaluar el tema de los títulos oficiales, porque en Panamá también había una ignorancia absoluta sobre el tema. Claro. El que empezó a debatir sobre ese tema fue precisamente el rector Flores. ¿Y por qué? Porque existe este documento que es un decreto real del Ministerio de Educación de España, donde dice en su artículo 8 que los efectos académicos de expedición de títulos oficiales, a diferencia de los títulos de... Bueno, en esencia lo que dice este artículo es cuál es la diferencia entre un título propio y un título universitario. En España Claro. son dos cosas distintas. Sí. De hecho, esos títulos propios
no son reconocidos en ninguno de los 47 países miembros de la Comunidad de Educación Superior de Europa, Claro. Y que no es habría que solamente en ver, España. Omar, y habría que ver cuántas instituciones más no están por ahí con profesionales que tienen ese tipo de título y no se han verificado. Omar, por temas de tiempos nos queda un minuto para decirle a los oyentes cuál es la situación ahorita. Bueno, ya nos has explicado que es un tema de que no cumplen con estos requisitos. La situación legal y lo que ustedes esperan, porque ya ha Mira, transcurrido un año. bien. En este momento nosotros estamos retomando varios temitas. Hemos interpuesto nuevas evidencias ante la Contraloría de la General de la Nación sobre el tema de la usurpación de funciones del vicerrector académico. Hemos interpuesto una nueva denuncia en ANTAI. Hemos interpuesto dos o tres nuevas denuncias en ANTAI. Hemos interpuesto también recursos ante la Contraloría de la Procuraduría de la Administración. Y también vamos a interponer un nuevo recurso en el Ministerio Público, porque en este caso estamos analizando cómo lo convertimos en querella. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción, hay funcionarios, voy a decirlo a voz de cuello. En este proceso ha habido funcionarios de ANTAI, Fiscalía Anticorrupción y hasta un juez de apellido Ledesma de garantías que han estado evidentemente coludidos. Yo no sé cuál es el intercambio, si es dádiva, si es plata, si es lo que sea, pero han estado coludidos en todo este proceso, evitando hacer su trabajo, evitando buscar pruebas, o mejor dicho, evitando el conocimiento de las pruebas que hemos presentado. Porque te digo una cosa, en este tema, en cualquiera de los dos casos, las pruebas que hemos presentado son abundantes. No hemos inventado ninguna prueba. Pero en el caso de Roberto Aparicio Alvear, tanto ANTAI como la Fiscalía Anticorrupción, como el mismo fiscal de garantías, Ujú. se hicieron de la vista gorda. O sea, ¿cómo un fiscal, cómo un juez va a decir que en el caso de Roberto Aparicio Alvear no hay ningún delito porque nosotros no podemos denunciar? Porque el afectado, dice él, tiene que ser la universidad. Y si la universidad no denuncia, no hay delito. Eso es derecho privado. El derecho privado, si te roban a ti, más nadie, además de ti, puede poner la denuncia. Pero esto es derecho público. Ante el conocimiento de la norma dice, ante el conocimiento de un hecho punible, todo funcionario público, toda persona natural está obligada a presentar la denuncia Denuncia. ante la autoridad Sí, competente. lo que esperan ya finalmente los últimos segundos. Que se haga justicia, hermano. Que las autoridades judiciales, las autoridades de control y las autoridades de fiscalización hagan su trabajo. Nosotros no queremos que fallen a nuestro favor. Nosotros no queremos que fallen en contra de ellos. No, nosotros queremos que las resoluciones y los fallos se hagan en estricto derecho y se reconozca la validez de las pruebas presentadas, Claro. porque eso es lo que están tratando de evitar, reconocer las pruebas que hemos presentado. Han hecho lo imposible por desacreditar nuestras pruebas, pero nosotros tenemos claro un escenario, mi distinguido Wilfredo. Todos esos funcionarios coludidos corruptos que se han prestado para esta sinvergüenzura, incluido el rector de la Universidad Marítima, porque él tiene conocimiento de todo esto. Todos esos funcionarios se le van a acabar en algún momento los favores políticos a los que están apelando, tanto en ANTAI como en el Ministerio Público, como en otras instancias. Se les Bueno, van a acabar. Va a llegar siempre un funcionario honesto, transparente, que va a tomar la decisión correcta, que es fallar en derecho. Eso es bueno. todo lo que pensamos. Te agradecemos, Omar Wongut, exdirector de Relaciones Públicas de la Me UMIT. gustaría decir una cosa más, Wilfredo, Sí, y tú los como últimos segundos. periodista lo sabes perfectamente igual que yo. A mí, Omar Wong, nadie en la Universidad Marítima, después de un año de cualquier cantidad de demandas, han salido a desmentirme. Jamás han salido a desmentirme, jamás me han puesto un recurso contra las cosas que yo he denunciado. Si yo estuviera mintiendo, señoras y señores, lo más lógico es que, y lo sabe Wilfredo como comunicador, es que, y como comunicador que está vinculado con la gestión, o que puede estar en algún momento vinculado en algún momento de su vida con la gestión pública, que ante una mentira la respuesta inmediata es la verdad. Yo Así es. quiero saber por qué la Universidad Marítima, Víctor Luna Barahona y Roberto Aparicio Alvear no han salido en un solo segundo de su vida, de su tiempo, para desmentirme. Lo que Sí, sí ha hecho Roberto Aparicio Alvear es cada vez que yo voy a una entrevista en radio, en televisión, le chatea al periodista para decirle, hombre, nosotros lo tenemos denunciado a él por violencia de género. Claro, una denuncia de violencia de género que me sembraron. O lo tenemos denunciado por tal cosa. ¿Dónde está la denuncia?
O sea, no aclaran, no dicen nada, pero sí quieren desacreditar Sí, y nosotros también hemos solicitado entrevista con ellos porque aquí la idea es darle espacio a las partes, ¿no? Omar, Y como te he dicho nuevamente, siempre, no te la van a dar, Wilfredo. Ellos no te la van a dar porque bueno, no les sí, conviene, someterse a una pregunta, a un escrutinio de un periodista objetivo. seguiremos, Ellos, sí, ellos darán su entrevista a medios vinculantes como el periódico del papá, del Roberto, magnífico, que él puede manejar la entrevista ahí, pero a nivel de medios independientes como tú, como otros colegas, no lo van a hacer. sí.